Bienvenido a una nueva clase. Los objetivos de esta clase son exponer la forma en que el sistema operativo interactúa con los discos duros, que el alumno comprenda el concepto de interfaz del disco duro. Hasta el momento hemos visto conceptos generales de los dispositivos de entrada-salida y cómo el sistema operativo interactúa con estos. En esta videoclase profundizamos en más detalles sobre un dispositivo en particular, la unidad de disco duro. Estas unidades han sido la forma principal de almacenamiento persistente de datos en sistemas informáticos durante décadas. Y gran parte del desarrollo de la tecnología de sistema de archivos se basa en su comportamiento. Por lo tanto, vale la pena comprender los detalles de la operación de un disco antes de construir el software del sistema de archivo que lo administra. Por lo cual, nos vamos a plantear las preguntas relacionadas a cómo almacenar y acceder a los datos en el disco. ¿Cómo almacenan datos los discos duros modernos? ¿Qué es la interfaz? ¿Cómo se presentan y acceden los datos realmente? ¿Cómo mejora la programación del disco el rendimiento? Comencemos por comprender la interfaz de una unidad de disco moderna. La interfaz básica para todas las unidades modernas es sencilla. La unidad consta de una gran cantidad de sectores, bloques de 500 bytes, cada uno de los cuales puede leerse o escribirse. Los sectores están numerados de 0 a n-1 en un disco con n sectores. Por lo tanto, podemos ver el disco como una matriz de sectores. En la imagen de la diapositiva tenemos un espacio de direcciones de la unidad de 0 a 11. Las operaciones multisectoriales son posibles. De hecho, muchos sistemas de archivo leerán o escribirán 4 kilobytes a la vez o más. Sin embargo, al actualizar el disco, la única garantía que hacen los fabricantes de unidades es que una sola escritura de 500 bytes es atómica, es decir, se completará en su totalidad o no se completará en lo absoluto. Por lo tanto, si se produce una pérdida de potencia prematura, solo se puede complementar una parte de una escritura más grande, a veces llamada escritura rota. Hay algunos supuestos que hacen la mayoría de los clientes de unidades de disco, pero que no se especifican directamente en la interfaz. Algunos autores lo han llamado el contrato no escrito de las unidades de disco. Específicamente, uno puede suponer que acceder a dos bloques que están cerca uno del otro dentro del espacio de direcciones de la unidad será más rápido que acceder a dos bloques que están muy separados. Por lo tanto, general, también se puede suponer que acceder a los bloques en un fragmento contiguo, es decir, una lectura o escritura secuencial, es el modo de acceso más rápido y por lo general mucho más rápido que cualquier otro patrón de acceso aleatorio. Comencemos por comprender algunos de los componentes de un disco moderno. Comenzamos con un plato o cilindro, una superficie dura, circular, en la que los datos se almacenan de manera persistente al inducir los cambios magnéticos. Un disco puede tener uno o más platos. Cada plato tiene dos lados, cada uno de los cuales se le llama superficie. Estos platos generalmente están hechos de algún material duro, como el aluminio, y luego se recubren con una capa magnética delgada que permite que la unidad almacene bits de manera persistente incluso cuando la unidad está apagada. Los platos están todos unidos alrededor del eje, que está conectado a un motor que hace girar los platos a una velocidad constante, fija. La velocidad de rotación a menudo se mide en rotaciones por minuto, RPM, y los valores modernos típicos están en el rango de 7.200 RPM a 15.000 RPM. Tenga en cuenta que a menudo nos interesará el tiempo de una sola rotación. Por ejemplo, una unidad que gira a 10.000 RPM. Significa que una sola rotación toma aproximadamente 6 milisegundos, 6 ms. Los datos se codifican en cada superficie en círculos concéntricos de sectores. Llamamos a uno de esos círculos concéntricos una pista. Una sola superficie contiene muchos miles y miles de pistas, muy juntas,
con cientos de pistas que se juntan al ancho de un cabello humano. Para leer y escribir desde la superficie necesitamos un mecanismo que nos permita detectar, es decir, leer los patrones magnéticos en el disco o inducir un cambio en ellos, es decir, escribirlos. Este proceso de lectura y escritura se realiza mediante la cabeza del disco. Hay una de esas cabezas por superficie del variador. La cabeza del disco está unida a un brazo de disco único que se mueve a través de la superficie para colocar la cabeza sobre la pista deseada. Comprendamos cómo funcionan los discos creando un modelo de una pista a la vez. Supongamos que tenemos un disco simple con una sola pista, tal como se muestra en la diapositiva. Esta pista tiene solo 12 sectores, cada uno de los cuales tiene un tamaño de 500 bytes, nuestro tamaño de sector típico, y por lo tanto, cada sector se identifica con los números del 0 al 11. El plato único que tenemos aquí gira alrededor del eje, al que está conectado un motor. Por supuesto, la pista en sí misma no es demasiado interesante. Queremos poder leer o escribir esos sectores, y por lo tanto necesitamos una cabeza de disco, unida a un brazo de disco como vemos en la figura. En la figura, la cabeza del disco, unida al extremo del brazo, se coloca sobre el sector 6 y la superficie gira en sentido antihorario. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.